ahora no te enamores, ni que te llore, que tu corazón devore. Vecina, ahora no te enamores, ni que te llore, que tu corazón devore. Ella es muy bonita y muy pura y linda, pero te arrepentirás. De vuelta, gente. Bien. Voy a contestar las preguntas que quieran hacerme. A partir de ahora sí que les vamos a habilitar el micrófono para que puedan hacer cualquier pregunta que deseen, aclarar algo. Sí, que levante la mano el que quiera hacer una pregunta, de la que quieran. Me habían preguntado el otro día acerca de la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es bloqueo de cuarto chakra, es del cardíaco que rige pulmones, diafragma, todas las patologías cardíacas, los brazos, las articulaciones, las manos. Depende el lado. Bien, entonces, recién me estaban haciendo una pregunta acerca de la hipertensión. La hipertensión tiene que ver con el cuarto, que es bloqueado. El cuarto bloqueado abarca todo lo que son los pulmones, todas las patologías cardíacas, la presión alta, de hecho es una patología circulatoria, cardiocirculatoria, los brazos, miembros superiores, los dedos, las uñas, el lado también. El lado tiene que ver bastante con otros aspectos de la medicina china. El lado yang, que es el derecho, tiene que ver con la energía que ejecuta, lo que uno da. Y el lado yin, que es el lado izquierdo, hemisferio derecho, es justamente el que recibe. Entonces hay que preguntarse siempre, soy de dar, soy generoso, ¿puedo recibir? Hay personas que dan permanentemente, pero se sienten culpables cuando reciben halagos, cuando reciben cosas. Entonces hay que amigarse con ese aspecto. Si alguien nos regala algo, ¿qué es lo primero que decimos? Muchas veces escucho, ¿para qué te pusiste en gasto? ¿Pero para qué hiciste esto por mí? ¿Para qué andas gastando por mí? Fíjense, ese solo rasgo es lo que hace que nosotros digamos, está bloqueado, no aprendió todavía a recibir. Entonces, imagínense del otro lado cómo se siente. Uno con todo el amor del mundo va a comprar algo, se endeuda, y lo que recibe es ¿para qué te pusiste en aprieto? ¿Por qué si yo estoy bien así? Le estás haciendo un desaire, estás devolviendo el amor del otro, no estás sabiendo apreciar lo que te está dando. Y eso también es equilibrio, aprender a recibir. Eso tiene que ver con el segundo chakra y con el hemisferio derecho. No aprender a recibir, tan simple como eso. Y puede ser desde algo material o algo afectivo, el recibir de la vida. Entonces, todas las lesiones izquierdas tienen que ver con la parte de receptividad de la vida, y en la parte derecha es el yang, es el activo, que tiene que ver con todo lo que uno ejecuta. Otra de las preguntas reiteradas que suelo tener son la diabetes. La diabetes tiene que ver con el tercer chakra, tiene que ver con no poder asimilar la alegría de la vida en sí, no poder metabolizar. Recuerden que el cardíaco siempre es, el chakra cardíaco es el que va a regular la intensidad y la calidad de replicación de nuestro ADN. Entonces, hay que aprender a recibir en un justo equilibrio. Dar, también. Hay personas que son tacañas emocionales. No quieren dar, son los aislados. Los aislados, por ejemplo, en su burbuja, no le pidan que le des nada, porque no les va a dar nada. No aprendió, no porque no quiera. No puede. ¿Cómo uno puede saber el sabor de la miel si nunca lo saboreó?
Entonces tiene que ver con, no es una incapacidad, tiene que ver con que de a poco uno puede a veces gatillar esos procesos, y esos procesos se hace con el arte. De a poco vamos integrando ese hemisferio derecho sin que el otro se dé cuenta. Y qué bueno, es una estrategia, sí, pero qué bueno. Qué bueno que la estrategia sea hecha desde el amor. Bienvenido a esa estrategia. Es aprender el idioma sobre el cual nos estamos comunicando a través de las personas. Dale, habilitar a Marianita, Marianita desde Upayata, acá niña. Sí. ¿Qué tal, Marianita? ¿Cómo estás? ¿Cómo están las montañas? Buenas tardes, ¿Cómo es? hermosas. Yo Bueno, veo la puerta. primero te quiero agradecer porque, no sé, pero en cada clase siento que las energías llegan, tus intenciones llegan y he tenido varios cambios a partir del curso. Y también le quiero agradecer a todos por la voluntad de estar acá juntos en esta cuestión de querer aprender. La pregunta tiene que ver con la clase de ayer, la anterior, en que hablabas sobre el equilibrio, encontrar el equilibrio entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, ¿no? O sea, como para equilibrar todas las cuestiones. Entonces, ¿cuál sería vos la receta que vos darías práctica para que la gente pueda entender qué tarea puede hacer para ayudar a eso? Porque me da la sensación de que es un mal muy general, como que le pasa a mucha gente. Bien. Por ejemplo, a una persona que tiene mucha actividad física, hacer algo creativo. Las personas que son muy activas físicamente necesitan parar la calecita mental y también dejar de autoexigirse. Esa es en general, digamos, una característica que he encontrado en todos. En los hiperkinéticos, que desde chicos se los ve, pero no se los aprovecha en toda su magnitud. Al hiperkinético hay que mandar a hacerle cosas. Al hiperkinético hay que darle tareas para que se autosupere. Si le dieron por decirlo, y por quedarnos en el tema, si le den hasta la tabla del 6, díganle que sepa hasta la tabla del 8. Lo van a estar estimulados, lo van a tener más estimulados. Van a hacer que se autosupere, y de repente ese intelectual va a permitir que se siga capacitando, autocapacitándose. Al que es más tranquilo, actividades que pongan la parte física. O sea, por eso el arte del movimiento, que aprendan una caminata más rápida, luego pueden correr, pero escuchando sonido. Recuerden el poder del sonido. Somos vibración. 70% de nuestro cuerpo está hecho de agua, y el agua magnifica la resonancia de las vibraciones. Si son armónicas, las músicas nos trasladan a un proceso mental creativo. Eso, digamos, sería el equilibrio, el punto cero, es lo que les pasé de la respiración. La respiración es importantísima. La respiración hace que la frecuencia cardíaca se normalice, que la frecuencia respiratoria se normalice. Entonces todo el cuerpo empieza a tranquilizarse para dar lugar, mediante la visualización, a un espacio donde uno está tranquilo y en paz, y donde se sienta seguro. Ese proceso de visualización es donde justamente se apoyan todas las terapias de visualización, reprogramación de ADN, sincronización de ADN, gatillador de ADN, y todo lo que ustedes puedan imaginar con respecto del ADN, tiene que ver con la visualización. Bien. Luego sí, a ver, Las personas que pasan por procesos oncológicos. Los procesos oncológicos. Bien, primero hay que saber que el cáncer tiene que ver con procesos emocionales, por supuesto. Todas las enfermedades comienzan primero como procesos emocionales, pero no se terminó de entender, y se arrastró una problemática que no le dábamos salida. A lo mejor a nivel mental sí, pero no le dábamos salida a nivel emocional. El cardíaco queda atascado, y a partir de ahí empieza a replicar mal el ADN, y empieza a elaborar no solo toxinas, sino empiezan a deformar, por así decirlo, a distorsionar la funcionalidad celular.
entonces empiezan a replicar sustancias tóxicas y replicar células, proteínas totalmente desestructuradas. Entonces, el proceso oncológico en sí son células malignas, dice uno. Quiere decir aquellas que no tienen esa función saludable. Para desprocesar, depende del órgano que uno haya tenido esa malignidad. Las personas resilientes, quiere decir las personas que se han curado, justamente son, según el doctor Joe Dispenza, se han dedicado, miren qué paradójico, fueron las que se programaron morir felices. Entonces, ante eso, que parecía lapidario, ante ese informe, dijeron, ya que me queda poco tiempo, o tanto tiempo, o mucho, no lo sé, ahora voy a ser feliz. Ya que me queda poco tiempo, ahora voy a hacer lo que yo quiero hacer. Y esos fueron las que se curaron. Fíjense el impacto neuroquímico, emocional que tiene el hemisferio derecho. La importancia vital que tiene el hemisferio derecho y la importancia vital de la vocación. Acá me quieren hacer una pregunta. Sí. Los problemas de menstruación. Sí, problemas de menstruación. Problemas de menstruación en general tienen que ver con el segundo chakra, con los órganos reproductores. Fíjense, cuando uno sangra más, es cuando más decepcionado está, ¿no? Cuando sangra menos es restricción de la función vital. Entonces, en demasía estamos en problema. En falta también estamos en problema. Es ese punto medio que nos va a permitir encauzar nuestras emociones. Nuestras emociones son como ríos, son indetenibles. Cuando yo pregunto qué son las emociones, algunos me responden, es un proceso que pasa por la amígdala, etc. Otros me dicen, me dan un montón de definiciones. En realidad, ¿qué es? Es una fuerza, y es justamente la fuerza más intensa que tiene el ser humano. Imagínense dominar eso. No pueden dominar en sí mismo, no pueden frenar esa emoción, esa energía que tiene que fluir y que permanentemente está fluyendo. Tienen que encauzar. Todos tenemos desafíos emocionales, lo que tenemos que aprender es que, son mis emociones desbordadas. Entonces, hago algo con el hemisferio derecho, respiración, proceso creativo, hago la cama, pinto algo, me voy al pasto. Anoche hablando con uno de los participantes, me decían que tenía un lugar en un jardincito. Los lugares superpoblados tienen su jardín con suerte. Entonces es pisar el pasto, todo lo que tenga que ver con las plantas, todo lo que tenga que ver con la naturaleza, le está dando fractales. Los fractales, no voy a profundizar, pero los fractales es energía libre organizada que sí o sí, cuando uno asimila, nos cambia el humor. Es energía altísima. Nikola Tesla hablaba justamente de la energía libre, y hoy por hoy, la energía libre ya estamos asimilando con todo lo que es transporte eléctrico. Los autos eléctricos tienen justamente ese fundamento. Imagínense nosotros lo que está haciendo ellos. Entonces, ese aspecto tiene que ver con, en más y en menos, nos está hablando de que hay que equilibrar un poquito. ¿Qué quiere decir? Pensar qué me pasa, de dónde vino eso. Cuando estudié sufismo, curación sufí, me dijeron que hay 3 voces. La voz, formas pensamientos sería, ¿no? ¿Vieron cuando dice, estoy como una calecita? Bueno, a eso se refiere. La voz oscura es el que me va a decir, esto no te va a salir, mira que si pasa esto, todo lo que da miedo. Entonces, si ustedes ven por ese lado, es tóxico. La voz de la personalidad es la segunda. La voz de la personalidad es la que nosotros pensamos, me tengo que acostar, tengo que alimentarme bien, tengo que hacer esto para descansar, tengo que hacer esto otro. Es el que organiza nuestro sistema físico, neuronal, del cotidiano. Y la voz, le dice la voz de la luz, la voz interna, es la que aparece cuando nos taladraron, vieron que nos comen, parece, los pensamientos, y una voz habla en tono bajo y monosilábico. Es un pensamiento, es una forma de pensamiento que nos dice exclusivamente, vas a estar bien
vas a estar tranquilo. Y realmente nos sentimos tranquilos. Regulamos nuestra frecuencia de vibración a ese punto medio, las frecuencias, ¿se acuerdan? Las frecuencias altas que habíamos hablado. Vamos del miedo, que es muy bajo, vamos subiendo hasta encontrar un equilibrio en una sensación. ¿Cuál es la sensación de que llegamos a ese punto de equilibrio? Paz. Sentimos paz y relajamos. Ese es el diagnóstico. Cuando ustedes están equilibrados, sentimos paz. Eso tan simple y tan cortita esa palabra, y tan bíblica y de otros conocimientos teológicos, es lo que nos va a dar la pauta de que estamos bien. No busquen estar estimulados adrenérgicamente todo el día, porque eso los va a llevar al agotamiento de las glándulas adrenérgicas, la base. Si estoy todo el día corriendo, mi físico se va a desmedrar, porque en algún momento va a necesitar descanso. Y lo que nos dio placer, luego nos va a traer problemas porque va a ocasionar un debilitamiento físico. Por más de que yo haga danza, si me excedo en ello, también estoy en problemas. Entonces siempre estamos hablando de un equilibrio. Si estoy haciendo mucho trabajo físico, hago un proceso creativo de otra naturaleza. Me pongo, por ejemplo, a organizar mi jardín, pongo a hacer a experienciar una comida determinada. Yo veo ahora online, estoy viendo mucha gente haciendo cosas con las manos son vitales. Después mucha gente haciendo aromoterapia, eso es importantísimo. Pongan saumerio o algún aromatizador, y eso también, todo lo que estimule los sentidos. Y así van a comenzar. Luego van a ver que de un momento al otro, sin darse cuenta, van a entrar en ese proceso de equilibrio. Salen del pozo y empiezan a regularse. En un momento quedan equilibrados, y a partir de ahí uno dice, pero es una cuestión de pensamiento, y sí. Claro que es una cuestión de pensamiento. Cuando pasamos por lugares cargados, si estamos mal, o sea, si estamos con nuestro campo electromagnético demasiado adelgazado, atraemos, se nos pega literalmente, se nos pegan las energías densas. Si estoy densa, se me pegan las energías afines. Si estoy con miedo, empezamos a recolectar como imanes todo de su misma calidad o cualidad o vibración. No podemos pretender estar bajo y asimilar energías positivas. Entonces eso depende exclusivamente de nuestra mente y de nuestra coordinación mente-cardíaco, que eso es disfrute, y el disfrute nos da paz. ¿Sí? ¿Los niños con TDAH tiene que ver con el hemisferio derecho? No, tiene que ver, o sea, no entiendo bien, tiene que ver con el hemisferio derecho. Sí, pero no entiendo exactamente si es una deficiencia o si lo trataríamos con el hemisferio derecho. Bueno, los trastornos, digamos, de conducta, que uno los llama a los niños distintos, en realidad, que son distraídos, esos son hemisferio derecho. Pónganle a hacer algo creativo, que prepare el 20 de junio la prosa, que actúe, que toque algo, que estimúlenlo, por favor. Ustedes saben que, bueno, no me vayan a retar, dice, los profesores allí, pero yo propongo, y hace rato que vengo con eso, y con fundamento, no solo dar una bandera a los intelectuales, al que saca 10 en lengua y en matemáticas, por decirlo de alguna manera, puede ser cualquier, sino a aquellos que hacen el hemisferio derecho, a los artistas, esos que son inquietos, aquellos que se animan, por ejemplo, si hay una obra en la escuela, son los primeros que se anotan. Eso es importantísimo y es vital, porque va a hacer que el intelectual admire y trate de asimilar el don que el otro tiene del derecho. Y el del derecho va a aprender de que no es defectuoso, sino que es muy valioso, nada más que con otra capacidad que tiene que ver con el derecho. Entonces, con el tiempo van a poder ensamblar para poder tratar el tema bullying. El tema bullying se trata de esa manera, es sacar lo mejor que tiene el otro, y puede ser intelectual y puede ser creativo. Propongo dar una bandera al creativo,
o al hemisferio derecho, y dar una bandera al intelectual. Creo que allí recién comenzaríamos en el área educativa a equilibrar y a entender de que cada uno tiene dones, aptitudes, capacidades diferentes, pero que todos juntos pueden brillar en una composición grupal. Todo el conflicto mundial viene porque precisamente no entendemos este mundo de las emociones y no sabemos cómo hacer para que el otro haga lo que yo quiero, con lo cual estamos vulnerando la libertad del otro, ¿se acuerdan? Segundo chakra. Entonces es estimularlos en lo que saben hacer. Imagínense alguien que vino para desarrollar ingeniería de chico, ya se lo va a notar. Puede ser una eminencia. Y aquel, imagínense Julio Boca de chico, si la madre, a quien tuve el placer de conocerle también, le hubiese dicho, vos no podés bailar porque vos sos hombre y no podés hacer danzas clásicas, por ejemplo. Entonces, cada uno tiene una capacidad que no tiene límite, no tiene techo. Y eso es responsabilidad y algo para mirar los padres hacia los hijos, los docentes hacia los alumnos, porque tenemos allí el material fantástico para poder orientar y poder darle salida y poder darle categoría intelectual y artística al mismo tiempo, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Y sobre todo, ¿por qué? Porque van a ser seres felices. Y nadie va a ir en desmedro del otro. Seguramente un intelectual tiene vergüenza de actuar. Eso lo veo permanentemente en el transcurso de la carrera, en todos los alumnos. Un video ahí que mandé, vieron la cantidad de, o sea, diferentes edades, conformaciones, realidades. Precisamente es estimularles para que saquen lo mejor que tienen. Y bajo esa lupa van a poder ver grandes seres que aportaron a la humanidad que tenían dificultad. Einstein, por ejemplo, él seleccionaba, en su trabajo, seleccionaba en un lugar de cartas que venían correspondencia. No aspiraba a otra cosa. Pero resulta que esa información fue llegando y como él tenía que contestar, y en esa época no había computadora, él leía y se informaba con el tiempo que fue. Einstein fue lo que fue. Pero fíjense, a mí me encanta leer las biografías de los seres así que han marcado, tanto los anónimos como los trascendentes públicamente, porque ellos nos marcan que han creído en sí mismos y que sin proponérselo, que es lo que tiene la vocación se desarrolla sin proponerlo uno. Uno empieza a ser dúctil en algo sin proponérselo, no porque alguien le diga que tiene que hacer. En todo caso, uno le da un pequeño estímulo para que eche a andar en su singularidad. ¿Sí? Sí. Profe, generalmente los que somos muy mentales, como usted dijo, somos exigentes con nosotros mismos. Eso nos lleva a estar en coherencia. A no estar en coherencia. Cuando lo que pensamos, sentimos y decimos, como usted bien dijo, a través del arte, la danza, en mi caso, llegué a lograr ese equilibrio que es indispensable para estar saludable. Sí, correcto. Con el tiempo, las actividades físicas tienen que ser equilibradas. O sea, en síntesis, la mitad del día, ustedes vayan regulando, la mitad del día es intelectual. Ustedes programan, ustedes hagan toda la actividad mental. No todo junto, digo, en una ordenanza. Y la otra mitad tiene que ser derecho. Fíjense, ustedes tómense el trabajo de fijarse y anotar, como hacemos los médicos, que anote determinados valores. ¿Cuántas horas ustedes hacen hemisferio izquierdo? O sea, proyectan, evalúan, piensan. Esa actividad intelectual. ¿Y cuánto tiempo el derecho? Si no están equilibrados en el tiempo, tampoco es. Entonces, es una forma de hacernos caer en cuenta que a veces pensamos que lo serio tiene que ver solamente con el trabajo. Muchas veces en un diagrama se llama trazadores de Horus, que es un diseño que hace más o menos 20 años realicé, algunos pacientes lo saben, yo les hago diagramar una ficha que tengo acerca de la química que gatilla. Entonces piensen en términos de química. ¿Cuánta química derecha hago y cuánta química izquierda hago?
Y ahí van a sacar química saludable. Porque yo con el hemisferio izquierdo puedo hacer 12 horas de química, pero tóxica. Pero si hago el derecho, lo voy a neutralizar seguro. Entonces voy a hacer profilaxis. Y lo más probable que le pase, y con seguridad, ya les puedo afirmar, es que ni siquiera se acuerden del conflicto, que los llevó en un momento a estar totalmente inestable. Se repara enseguida. Y eso es importante. Pacientes límites, como un tiempo por darle, y miren, varían entre una sola sesión y durante 3 meses, cada 15 días. Entonces, yo les doy directiva y siempre prescribo arte, diferente, ¿no? Hay todo un análisis, digamos, personal, donde desarrollamos exclusivamente el proceso intuitivo. Y el paciente toma contacto con aquello que está haciendo de su vida, mediante un gráfico. Esta es la química que estás gatillando. Y confunden, ¿saben por qué les menciono esto? Porque yo les pregunto a veces, en ese cuestionario, que me indiquen del 0 al 100 si se quieren. Y todos me ponen 90, 80, 100, me quiero. Y les digo, ¿cuándo disfrutaste? Ah, no, me dicen, no, porque tengo que trabajar. Imagínense. En realidad no se quieren. Y ni siquiera saben que no se quieren. Está sobrevaluado un montón de conductas que el devenir de los tiempos nos ha traído como algo muy valioso, cuando en realidad el equilibrio es muy importante. Esta circunstancia mundial nos pone justamente ante un panorama en el cual justamente nos lleva a replantearnos qué estamos haciendo en nuestras vidas. Y empezamos a desarrollar aquello que, para pasar el tiempo, transcurrir estos meses de cuarentena, como va fluido, entonces empezamos a desarrollarlo. Y resulta que eso que estamos desarrollando es nada más ni nada menos que química antitóxica. Entonces, el ser humano se manifiesta a través de conductas, y las conductas hablan por ello. La primera a través del miedo, la segunda a través de la inestabilidad y el aislamiento, la tercera a través de la vergüenza, que tiene sus patologías, que son consecuencias, pero que si nosotros sabemos, podemos comprender que las patologías todas son psicosomáticas, todas, porque comienzan en un pensamiento, luego en una emoción, se transfieren en una conducta. Por lo tanto, no voy a llegar a una lesión física. Y si tengo que llegar a una lesión física por no terminar de abordar, porque esto es muy nuevo todavía, muy nuevo en el sentido de que no está protocolizado en nuestra idiosincrasia, en nuestro desarrollo médico latino. Pero bueno, el mundo de las emociones, de a poco vamos transitando, sin embargo nacimos con ello. Nosotros somos seres emocionales viviendo una experiencia humana. Entonces yo creo que el hemisferio derecho, a través del arte, porque es bajo el disfrute y sin darnos cuenta, podemos gatillar afablemente esa química antitóxica. Buenas tardes. Una pregunta. En el caso de un estudiante que utiliza el llanto para evadir una situación en la que se hace evidente el miedo, ¿cómo podríamos actuar como docente para ayudar al niño, pero que internalice ese mecanismo para su vida de adulto? Explicándole estas cosas. Tan simple como eso, Mari. En el caso, no me lo corres, sí, gracias, para poder fijarme bien. Bien, cualquier persona que llore, tanto niño, grande, no importa, es un ser humano sintiente. Cuando uno llora, el que llora es el niño interno, que está en el cuarto chakra. O sea, al niño interno no lo podemos explicar ciertas cosas. Tiene que disfrutar. Entonces el docente, bajo ciertas conductas, empieza a individualizar. Cuando llora es su forma de sacar, descomprimir su proceso emocional y su realidad que tiene fuera del entorno educativo. En general y bajo mi perspectiva, es llevarlo al mundo del arte, de lo que quiera hacer primero.
¿le gusta dibujar? Que dibuje. No como algo que uno lo haga en forma imperativa, sino es, ¿qué te gustaría hacer? Comience con ese juego. A todos qué les gustaría hacer, qué bien, y a vos vas a ir viendo que ese niño, ese joven, esa persona les va a decir qué le hubiese gustado ser, o bien qué le gustaría hacer, o con qué soñó, o a quién admira. Ahí atención, ¿a quién admira? Fíjense en ese aspecto porque seguramente va a estar por ahí su vocación. ¿Sí? ¿Cómo superar la autoexigencia? La autoexigencia. Primero, no identificarse con el yo. Somos seres espirituales. La autoexigencia tiene que ver, bueno, cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. El docente, el empresario, el artista, y nombro estos tres, porque en todo, 3 y 4, el médico, en fin, todos los que están allí. ¿Vieron cuando uno es muy buen artista, muy buen empresario, muy buen docente? Siempre quiere ser mejor. Pero hay un punto límite en el cual se pierden y se convierten en esclavos del trabajo. Cuando se convirtieron en el esclavo del trabajo, atención, eso es semáforo rojo. Están a un paso de tener una patología cardíaca, porque el tercero va a pasar al cuarto seguro si no disfrutan. ¿Sí? Entonces, ese proceso es el que a veces no comprendemos, pero es simple. Es simple. El yo, uno se identifica con el yo. Ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué son? Uno me dirá, soy empresario. Y usted, yo soy artista, yo soy docente, o director, o dueño de. En general le hago esa pregunta. ¿Y saben qué? Nadie casi me da esa respuesta. Nadie me dice, soy fulana a secas sin apellido, porque el apellido tiene una carga, a veces de figuración. Soy fulana y la verdad que vengo. No están distendidos, se identifican con el trabajo, por eso decimos, sé alguien serio. Mi papá, cuando comencé con esto, me se ríen acá los profes, porque ellos fueron testigos hace varios años. Y yo empecé a desarrollar esta carrera de artista, además de operar y demás, yo nunca descuidé ese ámbito, porque también la belleza tiene que ver con crear belleza, es un concepto. La belleza es estabilizadora, junto con la verdad y la bondad. Son los 3 pilares que tiene el ser humano como tríada sagrada. Mi papá me decía, no estás tomando en serio tu profesión. ¿Cómo que te pones a bailar? ¿Cómo te pones a actuar? ¿Cómo te pones a enseñar algo que si bien sos profesora, nunca lo ejerciste? Vos sos médica y tenés que abocarte a la medicina. Como si yo, fuera de la atención y de consultorio, no fuese hija, amiga, novia y 1000 otras cosas más, infinitas. Con el tiempo entendió, y con el tiempo, cuando vean los que purgaron el video que les mandé, cuando dice el tío Nacho, es mi papá. Hasta él concursó en certámenes con sus 80 años. Entonces, ¿todos cayeron en esto del arte? Sí, señores, todos cayeron. Y a él le hizo mucho bien porque mi mamá falleció hace varios años y la verdad que no lo pasó bien. Ella falleció en el 2005 y bueno, se fue dando la vida, es maravillosa, el universo es maravilloso, nos manda aquello que no pensábamos. Yo siempre fui entusiasta y siempre creí en la magia sagrada de la vida. Para poder tomar la vida tengo que soltar, y soltar no es ser desamorada, soltar es esperar lo mejor de la vida. Con el tiempo comprendí que el esperar lo mejor significa ser positivo, que esperar lo mejor quiere decir que aumento mi campo electromagnético, que encuentro un equilibrio porque le doy salida a las emociones y sentimientos. Nos han inculcado, los hombres no lloran, las mujeres sí. Tenés que ser fuerte. Es fuerte aquel capaz de llorar. ¿Recuerdan cómo comenzamos esto? El que es capaz de llorar y emocionarse, ese es realmente el verdaderamente fuerte. Mi abuelo Carlos, que él siempre decía con mucho orgullo, tengo 2º grado,
Él decía, la vida no es vivirla, la vida es saber vivirla. Mi mamá le preguntaba en ese entonces, papá, dice, mamá ya falleció, luego, ¿no tenés depresión? Me dice, ¿y eso, mija, qué es? Y que tenés tristeza, mamá ya murió, y no tenés miedo de morirte porque la vida ya te avanza. Le dijo, no, ¿por qué? Yo disfruto. Y agarraba una escoba y bailaba, o sea que ya vengo en mis genes desde ese lugar. Bailaba y decía, cuando Dios disponga, me va a llevar, porque me tengo que amargar ahora. Y una de las últimas cosas que me pidió, estaba acostado y me dice, vení, vení, quiero que me traigas música de los Protestón. Digo yo, ¿y qué grupo nuevo será? Eran los Rolling Stones. Así que le tuve que llevar un CD de los Rolling Stones a mi abuelo para que escuche mientras estaba acostado. Quiere decir que muchas veces es animarse a vivir, y animarse a vivir tenés que tener agallas. Es animarse a hacer aquellas cosas que nunca te animaste a hacer y que siempre quisiste. Porque si no terminamos estando muertos en vida. Y estamos desaprovechando la maravillosa oportunidad de ser felices, hoy, aquí y ahora, con lo cual estamos construyendo un nuevo mundo para nosotros mismos. Si nosotros estamos bien, imagínense alrededor. Somos inspiradores aunque no nos propongamos. Siempre nos van a venir a decir, primero nos van a criticar. A mí cuando estaba acá me criticaban, usted doctora, ¿cómo va a ir a bailar en la plaza? Con los chicos, esos morochitos. Eso me pasó cuando vine. Yo no entendía demasiado. Después con los años dijeron, bueno, a las dos le gusta esa